Bueno, pues os puedo contar diferentes libros que tengo en cuanto a literatura infantil, que hay muchísima diversidad, ¿no? Y ver pues diferencias que tenemos y que hay como cuento, pues puede haber libros para muy pequeños, este es muy antiguo, de cuando yo era pequeña. Helen Oxenbury, una ilustradora muy famosa, pues bueno, situaciones muy concretas, pequeñas, cotidianas de niños pequeños que podéis mirar, pues, ¿no? Cómo se va vistiendo, se pone los calcetines, luego que ponemos los zapatos. Es como un imagiari para ir con niños muy pequeños sin ninguna narración, solo ilustraciones cotidianas. Luego tenemos un imagiari un poco más grande, pues hay una situación ya más completa, ¿no? Para niños un poco más grandes y poder ir señalando. Está pues plantando tomates o recogiendo, ¿no? Y va señalando y es como una narración. Y luego, pues bueno, tipos de narraciones. Mick Ingpen, yo soy muy fan de los ilustradores y autores de la literatura anglosajona, ¿no? Y Mick Ingpen, por ejemplo, tiene esta colección de Keeper en inglés y en castellano, Chuli en catalán, El globus blau o el globo azul. Y es una maravilla de libro que lo he contado muchísimas veces y siempre triunfa muchísimo. Es una historia muy bonita, ¿no? De qué pasa desde la imaginación con un globo, por ejemplo. Y bueno, otro tipo de libros, pues por ejemplo, ¿no? Libro juego, que no es una narración, también trata del libro objeto. Y pues esto es un libro juego que también, edades muy diferentes, desde 3, 4 hasta casi 8, 9, ¿no? Pues no sé. Si por ejemplo tienes que frotar aquí un poco, ¿no? No, esta es la de izquierda. ¿Y qué pasa? La magia. Bueno, era esta, perdón. Y es como un juego interactivo, sin la pantalla, donde hay mucha imaginación y la verdad es que funciona muy muy bien. Si por ejemplo aquí golpeas 1, 2, 3, 4, 5 y salen 5 redondas amarillas, ¿no? Es un libro juego. Luego tenemos los clásicos, que también es importante mirar bien qué edición. Por ejemplo, con la Caperucita Roja, pues tendremos pues una edición muy clásica, en catalán la Capucheta Vermella, ¿sí? Que hay el texto, eso es antiguo también, ¿no? Es una versión correcta, usual, normal. Bueno, tengo otros idiomas, Capucheto Rosso, pero por ejemplo luego pues cuando ya son mayores y tienen otra capacidad de análisis de imagen y más abstracta, pues encontramos libros ilustrados donde hay, ¿no? La ferocidad del lobo, por ejemplo. Es mucho más sencillo, pero mucho más profundo también, ¿no? En este caso no hay letra, la puedes explicar tú o incluso para adultos pueden mirar, ¿no? Cuando se ve en los ojos el deseo, ¿no? De la Caperucita. Este es un álbum ilustrado muy bonito. Hay la versión feminista, jugando con los mismos personajes y bueno, pues como el lobo va detrás de la Caperucita, pero bueno, Caperucita pues le gana, ¿no? Le hace como un ruedo de juego y preguntas y al final acabo perdiendo el lobo. Cosas muy originales, por ejemplo, o muy clásico, pero también respetando la versión, ¿no? El texto de Beatrix Potter en este caso, el texto, y Helen Oxenbury, que he hablado de la ilustradora. Y es una ilustración preciosa y el texto es más clásico, es tal cual, sin rodeos, sin dejar que el lobo no coma a la niña para no traumatizar a los niños, que eso es una versión que a veces pues, suena por ahí en una educación, pero al mismo tiempo, bueno, pues sin traumar, ¿no? Y me encanta este álbum, por ejemplo, me encanta. Más así historias, bueno, pues libros ilustrados, ¿no? Como ya comenté, pues Sopa de Carbassa, Pumpkin Soup, de Helen Cooper, que hay una colección donde hay 3 personajes y texto e imagen está muy muy bien trabajado. Estos son mis preferidos, para así decirlo, ¿no? Y veremos que todos tienen una... sin saber, ¿no? Sin abrirlo, ya vemos que hay un gusto, una forma de... una sensibilidad, ¿no? Una forma de presentar. Será una historia bonita, ¿no? Está bien redactada, está muy pensada, cómo está puesta en las páginas. Son libros ilustrados muy bonitos. Bueno, es que hay muchísimos, pero bueno, ya se ve, ¿no? Pueden ser diferentes tipos de ilustraciones, otros estilos, pero todos, bueno, pues tienen su calidad, ¿no? Ya se puede observar que tienen una forma de estar pensados, por ejemplo, pues nada que ver con un libro, por ejemplo,
ilustraciones pues, a partir de una, ¿no? Eso es Disney, de una película, no tiene nada que ver ni el contenido ni la forma de presentarlo, no hace falta ya ni abrirlo, ¿no? Por así decirlo. Luego clásicos, bueno, pues Roald Dahl, para niños, bueno, otros clásicos ingleses tengo muchísimos, ¿no? Pues The Gruffalo Child, Lost and Found, de Oliver Jeffers, también es bueno, libros que han ganado muchísimos premios, a ver cómo están pensados, ¿no? Es toda una ciencia real. Pero eso que, ¿no? El triángulo este de quien cuenta el cuento, quien lo mira, quien escucha, está muy bien pensado. No es literatura infantil, no, es realmente un arte, realmente un arte. Y alguna cosita más que os pueda así mostrar. Bueno, poesía, evidentemente, pues yo también hablo de la poesía en infantil. Pues poetas catalanes, Joana Raspall, por ejemplo, y son poemas pequeños que se pueden aprender de memoria, puedes recitar en el coche, en la calle, caminando, o cuando pase una situación X, ¿no? Y mira, por ejemplo, pues este me encanta, este también. Nick Butterworth, soy muy fan de Nick Butterworth, también es inglés, y tiene este personaje, Parkeeper, y sus amigos son los animales. Claro, lo de la faula, la rondalla, ¿no? Son siempre animales, muchas veces para niños pequeños. Y esos animales tienen pues, su carácter y son unos personajes recurrentes en sus historias. Y hay varios cuentos, esto es un lomo todo junto. Con más animales, pues The Bramley Hedge, de Jill Barker. Y en este caso todos son ratoncitos pequeños y la ilustración es muy sugerente, es todo un universo diferente, ¿no? Es una narración más antigua, un poco más larga de leer para niños un poco más grandes, porque aguantar estas historias pues ya son un poco más complejas, pero también es un gran clásico. Y bueno, es otro imagiario que me ha salido ahora, que tampoco tiene narración, pero pues en este caso el invierno, cosas que pasan en invierno, de Gerda Müller. Es una autora muy importante. Y bueno, libros de conocimientos ya es otro tipo de libro, ¿no? Pero tendríamos pues sobre el universo, ya no es cuento, ¿no? Sobre animales, sobre laberintos míticos, claro, hay de todo, ¿no? Sobre el esqueleto, ya es otra cosa ya no es literatura, es como mostrar conocimiento concreto a niños y niñas. Uno de mis favoritos es este porque las imágenes son a tamaño real. Y luego pues este huevo, ¿de quién será? ¿Qué animal, no? Pone este huevo. Pues es una avestruz. Y bueno, da mucho para trabajar, para jugar a partir del objeto libro, ¿no? Y por ejemplo la trompa de elefante. Es así larga, casi más larga que yo, ¿no? Más alta. Entonces, cuando transmites esta pasión y este cuidado por el libro objeto, por las palabras, los niños no se transmite sin decir tenemos que cuidar bien los libros, sino con toda tu sensibilidad a la hora de tratarlos, de guardarlos, de hacer, de contarlos, de emocionarte con una narración. Eso es lo que queda dentro, ¿no? Y luego pues todo el proceso de la autoescritura, por ejemplo, que sale más tarde, empieza por la narración oral, por el cuento oral. Sí, por la escucha, ¿no? Estamos en una sociedad muy visual, entonces mucho de pantalla, muy visual, y se está perdiendo un poco la habilidad de escuchar y de entender. Y empieza por la lectura en voz alta. Ya digo, también pues cuando son mayores podemos leer, estamos en el colegio, muchas veces ¿no? Pues están dibujando en momentos concretos, pues leer un libro de Roald Dahl, por ejemplo, traducido a la lengua que sea. Cornelia Funke, este libro me encanta, El Señor de los Anillos, de los Ladrones. O también, pues por ejemplo, Sonia Sánchez Vidal, que es una física cuántica, pues escribió una novela para poder contar la física cuántica con adolescentes, ¿no? Es otro tipo de libro, pero se puede también leer en voz alta a los adolescentes o leerlo ellos mismos, ¿no? Pero bueno, cuando decimos que, aunque saben leer, ¿qué es decir? ¿Qué es saber leer? ¿No? Es descodificar el código. Sí, entender, ¿no? Comprensión lectora, pero claro, cuando uno narra en voz alta, cuando es adulto,
pues le pone la intención, la emoción, diferentes tipos de voces, a entonación, pausas, y eso es mucho más agradable.